Silencio, se ruega guarden silencio, el acto va a comenzar. Muy buenos días, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Les damos la bienvenida al Senado de España, donde vamos a celebrar el acto de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. En el año 2005, justo ahora hace 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha, el 27 de enero, como el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Este día hace referencia a la liberación hace ahora 80 años del mayor campo de exterminio nazi, el 27 de enero del año 1945, el de Auschwitz-Birkenau. Con ello recordamos a las víctimas del Holocausto y ratificamos nuestro compromiso individual, pero también nuestro compromiso colectivo de lucha contra el antisemitismo, el racismo y contra cualquier clase de intolerancia que pueda conllevar actos violentos contra determinados grupos humanos. Para 2025, coincidiendo con esta efeméride, el Programa de Divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas ha elegido como lema de todos los actos que se celebren este día la memoria del Holocausto y la educación para la dignidad y los derechos humanos. Agradezco de manera muy especial que nos acompañen en este acto a todos y cada uno de las embajadoras y embajadores, a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en España, al secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez, al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don David Obadía, al director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, don Jaime Moreno, a los supervivientes del Holocausto como Albert Barrud, a la vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, doña Carmen Santiago, a la vicepresidenta de Amical Mannhausen y también de otros campos de concentración, a doña Carmen Díaz Berzosa. Agradecer de manera muy especial la presencia de la exministra María Dolores de Cospedal, al rabino y presidente del Consejo Superior Rabínico de España, don Moshe Ben Dahan, también a la secretaria segunda de la mesa, Marimar Blanco, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a todos y cada uno de los diputados, diputadas, senadores, senadoras que nos acompañan y a todas y cada una de ustedes que gracias también a su presencia y a su participación lo que hacen es dar un paso adelante a la hora de recordar para que nunca caiga en el olvido esa atrocidad cometida hace ahora 80 años. Además, agradezco la presencia y participación de Rocío García Cabello, que interpretará varias piezas musicales a violín durante el posterior encendido de las velas, y continuamos con este respetuoso homenaje en este acto, cediendo la palabra a don Jaime Moreno, que ejercerá como maestro de ceremonia de este acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto y el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. España desea hoy rendir un sentido homenaje a los 6 millones de mujeres, hombres, niños y niñas judías y a los otros 4 millones de víctimas de la sinrazón nazi, incluidos unos 10.000 españoles y españolas que sufrieron los horrores de los campos de concentración y exterminio. Hoy, mientras nos enfrentamos a un resurgir del antisemitismo y de los delitos de odio, debemos redoblar nuestro compromiso con la memoria de la Shoah. Recordar no solo honra a las víctimas, sino que también fortalece nuestra sociedad frente al odio, la intolerancia y el olvido. Escuchar los testimonios de los supervivientes, darles voz y educar a las nuevas generaciones son acciones imprescindibles para construir un futuro basado en la justicia, la dignidad y los derechos humanos.
En este acto renovamos nuestro compromiso con la memoria para que nunca más vuelva a ocurrir un horror como el Holocausto y para que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo en paz, respeto y solidaridad. El acto de memoria del Holocausto tiene un carácter de recuerdo fúnebre de todos los que murieron en la barbarie nazi y por ello se invita a los asistentes a no aplaudir en ningún momento. A continuación tiene la palabra don David Obadía, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Buenos días, excelentísimo señor don Pedro Rollán, presidente del Senado de España, excelentísimo señor don Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, señora doña Carmen Santiago, vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, señora doña Concepción Díaz Versosa, vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, señor don Jaime Moreno, director general del Centro Sefarad Israel, señores Albert Barbut, Roda Enel de Abecasís, Eva Leitman Borel, supervivientes del Holocausto, autoridades, cuerpo diplomático, señoras y señores. Mis primeras palabras en esta histórica Cámara del antiguo Salón de Sesión del Senado de España quiero dirigirlas al presidente de esta Casa, don Pedro Rollán, en representación de la institución. Y son para agradecer por 10º año consecutivo el Senado de España, la tercera institución del Estado, alberga este acto solemne del Día Internacional de Memoria del Holocausto. Extiendo el agradecimiento de los judíos españoles a los organismos y a las personas comprometidas con la celebración de este acto. Estamos aquí un año más para recordar la memoria de los 6 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de niños, que fueron masacrados cruelmente en el Holocausto por el mero hecho de ser judíos. Recordamos igualmente a las víctimas de otros colectivos, gitanos, homosexuales, discapacitados, disidentes políticos, fieles de otras religiones como los testigos de Jehová. Hoy, hace justo 10 años, Su Majestad el Rey Felipe VI dijo aquí mismo que el Holocausto representa una derrota sin paliativos a mano de la maldad. Su Majestad aludió también al deber de recordar para evitar un hecho tan execrable vuelva a suceder. Y el deber es general, es de todos. Dijo Primo Levi que el que ha escuchado a un superviviente se convierte en testigo de lo que sucedió. Todos aquí hoy vamos a convertirnos en testigos y nuestro deber es combatir que la memoria no se pierda. Este año se cumple el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de muerte y exterminio en Europa. Más de 1 millón de personas, todas inocentes y en su mayoría judías, fueron asesinadas en la mayor representación del mal absoluto. Allí el régimen nazi cumplió su objetivo de tratar de aniquilar al pueblo judío, al que consideraba tan inferior que ni siquiera era humano. Allí utilizaron todos los instrumentos que en aquel momento eran modernos, una planificación industrial para llevar a cabo un exterminio rápido e impecable. Produce escalofrío visitar Auschwitz y otros campos de exterminio donde se pueden ver montañas de maletas, zapatos, prótesis, pelo humano, como fiel testimonio del infierno en el corazón de Europa. 6 millones de personas normales, con sus vidas, sus trabajos, sus familias, como nosotros, como todos los que estamos hoy aquí. Las leyes nazis obligaron a detenerles, secuestrarles, deportarles, asesinarles y arrebatarles todo, desde sus pertenencias hasta la dignidad e incluso la condición humana. Todos tenemos en nuestra retina la imagen de los vagones de ganados llenos de seres humanos que llegaban a los campos de la muerte procedentes de los países ocupados por el régimen nazi. Eran separados, apartados de sus seres queridos y despojados de sus pocas pertenencias y de su humanidad. Seres humanos convertidos en animales, recibiendo un trato que ni las bestias sufrían. Los supervivientes se vieron abocados a innumerables vejaciones, brutalidad, crueldad, sadismo sin límite. Encontramos el origen de esta barbaridad que derivó el Holocausto en la Shoah. Como decimos en hebreo, en el antisemitismo, ese mal del alma que anida
en cualquier persona y se hace visible en cualquier momento o cualquier lugar. Los nazis difundieron su propaganda antisemita y la mayoría silenciosa no hizo nada, es decir, permitió el desastre. Del Holocausto aprendimos que la indiferencia se convierte en colaboradora necesaria para el mal y que donde surge el antisemitismo se fragua la tragedia. Señoras y señores, esos viejos fantasmas han reaparecido de nuevo. El año pasado, el 2024, ha sido el más duro en cuanto a antisemitismo se refiere. En España, los españoles de religión judía hemos vivido situaciones que jamás pensábamos que viviríamos. Nuestros hijos insultados y acosados en los colegios y universidades. Muchas casas, comunidades, cementerios y templos vandalizados. Todos ellos con pintadas. Nuestros comercios señalados llamando al boicot. Nuestros colegios y oratorios protegidos por las amenazas o por fuerzas policiales por las amenazas que hemos recibido. ¿Creen ustedes que esta es una situación de recibo en un país donde la libertad y la democracia son las bases de la convivencia? Tenemos que estar muy alerta porque la lucha contra el antisemitismo ya no es una advertencia, es una emergencia. Como dijo en esta misma Cámara hace unos años mi querido hermano Isaac Querub, presidente de la federación que me presidió, la incitación al odio prende fácilmente a través de los discursos demagógicos. A los judíos no se nos trata por lo que hacemos o decimos, sino por lo que somos. No piensen que exagero. Lo peor que podemos hacer es minimizar lo que sucede o pensar que no es para tanto. Por eso es responsabilidad de todos aprender del Holocausto y estar muy alerta ante el más leve discurso de odio y discriminación. Yo soy un hombre de diálogo y paz que busca el entendimiento, la comprensión y que valora enormemente el derecho a la diferencia. Desde esta tribuna, hoy hago un llamamiento a defender los principios esenciales de los estados democráticos basados en la dignidad humana, el respeto y la tolerancia, pero también el compromiso para combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios hacia cualquier colectivo. Es nuestro deber recordar y por eso hoy, en esta sala que es historia viva, volvemos a proclamar que no hemos olvidado, no olvidaremos y que seguiremos luchando por la libertad, el progreso y la humanidad. Para terminar, como hombre de paz, espero y deseo que el acuerdo de paz entre Israel y Palestina sea largo y duradero, que los rehenes que siguen secuestrados vuelvan a sus hogares pronto y que no mueran más inocentes. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Carmen Santiago, vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Buenos días, excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor secretario, autoridades presentes, señores y señoras. Este es un acto emocionante y es un acto emocionante por los hechos que se conmemoran en el mismo, hechos desgraciados y horribles que unen en el dolor a dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo gitano, así como a otras personas de distintos colectivos que lo que tenemos todos en común, el denominador común, es ser diferentes. Hoy nos reunimos para honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, un capítulo oscuro en la historia de la humanidad que dejó una herida imborrable en millones de vidas. Entre estas personas, muchas pertenecían al pueblo gitano. Es lo que los gitanos llamamos el porraimos, que significa en lengua romaní devastación, porque lo que ocurrió en esta época tan espantosa fue una auténtica devastación. Muchos hombres, mujeres y niños gitanos fueron despojados de su dignidad, de sus hogares, fueron víctimas de estigmatización, de segregación y de exterminio en campos como Auschwitz-Birkenau y muchos otros. En este campo había un sector específico, aunque mucha gente no lo conoce, pero era así, un campo específico para el pueblo gitano, para los pertenecientes al colectivo gitano. Y las personas de nuestra etnia eran marcados con un triángulo marrón como seres asociales y junto al número que los identificaba se colocaba en muchas ocasiones una Z para identificarlos mejor.
Posiblemente lo sepan, pero creo que no está más recordar que el 2 de agosto de 1944, en una sola noche, más de 4.300 gitanos fueron gaseados en Auschwitz. Esta fecha es conocida en Europa como el Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano. Y este día nos recuerda no solo la magnitud de la tragedia, sino también la necesidad de preservar la memoria y de combatir el olvido. Me van a permitir que recuerde otra fecha, porque quizá el Holocausto Gitano no es tan conocido como pues los hechos que ocurrieron a otros pueblos. Hay una fecha muy significativa que es el 16 de mayo de 1944, que es la fecha que se reconoce como la resistencia romaní. En esta fecha hubo una filtración en Auschwitz, en el campo de los gitanos, y se supo que esa misma noche iban a ser todos gaseados. La reacción de los gitanos que existían en ese campo, tanto de hombres, de mujeres como niños, fue la resistencia. Ellos se rebelaron con una resistencia, pues luchando con lo que tenían, con uñas y dientes, para evitar morir esa misma noche. Y inicialmente lo consiguieron. Y es que es importante resistir pues a la barbarie y al crimen. Y quiero recalcar especialmente la lucha de esas mujeres gitanas ese día de la resistencia, que fue absolutamente increíble. Muchas gracias en nombre del Consejo Estatal del Pueblo Gitano por invitarnos a participar en este acto y por poder rendir homenaje a todas las víctimas. Estos espacios, a mi entender, invitan a la reflexión. Hemos tenido conocimiento de las atrocidades que ocurrieron en esa época, pues a través de testimonios de supervivientes, por investigaciones, por las películas y también por las visitas que algunos hemos realizado a campos como Auschwitz. Yo recuerdo con horror pues la barbarie que fue Auschwitz, esos montones de gafas, de zapatos, de pelo humano que después era utilizado para hacer mantas, de las fotografías de menores gitanos con los que el bárbaro Mengele realizaba experimentos. Todo aquello realmente me resultó estremecedor, como estoy segura de que les habrá ocurrido a todos los que hayan compartido esta experiencia. Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se tolera lo intolerable? ¿Cómo se justifican las atrocidades cometidas? La respuesta sería larga y requeriría un estudio, pero creo que todos podemos coincidir en que en muchas sociedades se culpa y se criminaliza al diferente. Se les considera o se nos considera culpables de todos los males y por distintos procesos pues se llega a justificar la barbarie y los crímenes más atroces. El compañero de las comunidades judías ponía un ejemplo de lo que ha ocurrido recientemente. Respecto al pueblo gitano, seguimos viviendo pogromos o manifestaciones violentas que se realizan contra todo un pueblo cuando alguien comete hechos incorrectos. Y podemos pensar que hechos como los que hoy conmemoramos no se van a repetir, pero desgraciadamente estos hechos, el pasado podría volver si no estamos atentos. En nuestro país, en Europa, no podemos desconocer que hay negacionistas. Hay personas que admiran a Hitler. Tenemos el caso de la librería Europa. Y el negacionismo simplemente de por sí es un peligro. En este mundo en el que la información circula a una velocidad sin precedentes, el negacionismo histórico es algo realmente peligroso. Quienes niegan el holocausto gitano, quienes niegan el holocausto de los judíos, no solamente están atacando la memoria de las víctimas, están preparando el terreno para futuras injusticias, están abriendo la puerta para que se repitan los mismos horrores. Y también debemos de ser conscientes que este negacionismo no es solamente una cuestión académica o una interpretación histórica, es una lucha por el control de la narrativa. Y si no defendemos la verdad, si no luchamos por la memoria, corremos el riesgo de que el odio y la intolerancia resuciten. Pese a todo, tanto gitanos como judíos, como otros diferentes, estamos orgullosos de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra filosofía de vida y vamos a seguir conservando nuestra propia identidad, esa diferencia que nos caracteriza.
Y es muy importante que permanezca vivo en el recuerdo los hechos ocurridos, y es importante por distintos motivos. En primer lugar, porque es de justicia homenajear a las víctimas y recordar su sufrimiento. Pero no solamente es un acto de justicia histórica, es un compromiso con el presente y con el futuro. Y hay que recordar para que no se repita, para alejarnos del peligro del odio, de la intolerancia y de la discriminación. Cada acto de memoria como este es un acto de resistencia. Y es preciso recordar para prevenir el ascenso de ideologías autoritarias. El Holocausto no ocurrió en un vacío, no es algo que surgió de repente, fue un proceso que fue erosionando el respeto por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, que comenzó de una forma más lasa, pero que terminó con discursos de odio, leyes discriminatorias y la marginalización de ciertos grupos. Cuando se pierde la capacidad de respetar la diversidad y la pluralidad, cuando se permite que los grupos vulnerables sean considerados menos humanos, como ocurrió con el Holocausto, se está creando un caldo de cultivo hacia el autoritarismo. Y es importante recordar para defender la dignidad humana. Las democracias se construyen sobre la premisa de la igualdad, de la libertad y del respeto por los derechos humanos. El Holocausto es la antítesis de todos estos valores. Y por ello debemos preservar la dignidad humana independientemente del origen, de la fe, de la orientación sexual, de la raza, del origen racial o de la ideología de todas las personas. Debemos recordar para fortalecer la tolerancia y la convivencia. El Holocausto nos enseña la fragilidad de la convivencia pacífica entre diferentes grupos sociales. En las democracias modernas vivimos en sociedades cada vez más diversas, más plurales, y es necesario que aprendamos a convivir en paz, respetando las diferencias que realmente lo que hacen es que nos enriquecen. Y es importante recordar que la indiferencia es peligrosa, porque mirar al otro lado es posicionarse del lado del que nos oprime. Así lo decía antes de comenzar el compañero superviviente. Durante el periodo nazi, miles de personas fueron testigos del sufrimiento de perseguidos y optaron por mirar hacia otro lado, por no intervenir. Como demócratas, tenemos la responsabilidad de denunciar las injusticias, de alzar la voz en defensa de los derechos humanos y de actuar siempre que sea necesario para proteger a los más vulnerables. Y por último, es necesario no solamente recordar, sino fomentar la educación y el pensamiento crítico. El Holocausto no solamente debe ser recordado, debe ser enseñado. Es necesario que las nuevas generaciones comprendan lo que ocurrió y las lecciones que de estos hechos se desprenden. La educación sobre el Holocausto permite desarrollar este pensamiento crítico que nos va a permitir reconocer y rechazar los discursos de odio y la discriminación que aún existen en nuestras sociedades. En definitiva, recordar el Holocausto no solamente es un acto de justicia hacia las víctimas y un acto de memoria, sino que es un acto de defensa de la democracia y del modelo de sociedad que queremos. La democracia, como ocurre con el amor, no es algo que esté garantizado, hay que cuidarlos. La democracia es una estructura que debe ser defendida y cuidada constantemente. Nos enseña que el odio, la discriminación y el autoritarismo no son problemas del pasado, sino amenazas que persisten en el presente y que pueden resurgir si no estamos alerta. Por eso, hoy les invito a todos a que alcemos nuestras voces, no solo en nombre de los millones que ya no pueden hablar, sino también por las generaciones futuras. Que la memoria de los que no están inspire nuestra lucha constante por un mundo más justo, más inclusivo, libre de odio y en el que el respeto de los derechos humanos y el respeto a la diferencia, a la propia identidad, sea aquello por lo que trabajemos. Salud y libertad, como decimos en romanó, Sastipen Tali. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra Concepción Díaz, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen y otros campos. Supervivientes,
señor Albert Barbut, señora Eva Lehmann-Borer, señora Rodanelde, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras y señores. Señor Royan, presidente del Senado, señor Obadia y señora Isens de la Federación de Comunidades Judías de España, señor Moreno y señora Méndez del Centro Sefarad Israel, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a las víctimas españolas del nazismo, tome la palabra en este acto de Estado. Queremos también recordar la estrecha colaboración que tanto con la Federación de Comunidades Judías de España como con el Centro Sefarad Israel, desde su creación en 2006, como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, mantenemos desde hace muchos años en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración de este día. Conmemorar la liberación de Auschwitz es recordar el exterminio de los judíos europeos y la persecución nazi de otros colectivos, discapacitados, gitanos, homosexuales, masones, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, eslavos, opositores políticos de todas las ideologías. Entre ellos, alrededor de 10.000 mujeres y hombres españoles republicanos exiliados en Francia fueron deportados. El Holocausto empezó con propaganda escrita y visual, mentiras y prejuicios y discursos de odio que escaló hasta la deshumanización. El silencio o la participación activa de muchos ciudadanos y la inacción o la colaboración de los gobiernos jugaron un rol clave en permitir que esas palabras e imágenes caricaturescas se transformaran en políticas de persecución y exterminio sin precedentes en la historia. Auschwitz demuestra lo que ocurre cuando triunfan el odio institucionalizado, la deshumanización y la indiferencia. Y también esta conmemoración es la oportunidad de recordar el deber de memoria, ratificando el compromiso del nunca más de los supervivientes de los campos de concentración nazis, que es un llamamiento a la acción colectiva para impulsar políticas públicas que garanticen que aquellos hechos no vuelvan a suceder. Porque hoy, 80 años después, observamos que millones de personas en todos los rincones del mundo ven atacadas su dignidad y sus derechos humanos, porque sufren guerras y conflictos armados a gran escala que provocan crisis humanitarias, crisis de refugiados y violaciones del derecho internacional humanitario, o porque se enfrentan a prejuicios, marginación, hostilidad y persecución por su identidad étnica, religiosa, de orientación sexual, filiación política, clase social, país de procedencia, alimentados por discursos de odio cargados de nacionalismo, xenofobia, racismo, antisemitismo e intolerancia, de movimientos y partidos populistas, ultranacionalistas y de extrema derecha. Discursos que, basados en mentiras, estereotipos y acosos, son apoyados por amplios sectores sociales, se difunden sin filtro en las redes sociales e incluso dan lugar a legislaciones discriminatorias. Además, somos testigos del aumento de la distorsión, negación, instrumentalización y banalización de la memoria del Holocausto y de las otras víctimas del régimen nacionalsocialista. Una vez más repetimos, solo el deber de memoria nos puede salvar. Debemos y tenemos que convertirnos en las generaciones que recuerden a quienes fueron asesinados y perseguidos, perpetúen el legado de los testigos y los derechos conseguidos por los hombres y mujeres que nos precedieron, desafíen a quienes distorsionan o niegan el pasado o discriminan y persiguen, y luchen para que la verdad, el diálogo, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la democracia y la paz prevalezcan.
continuación, ofrecerá su testimonio el señor don Albert Barbuz, superviviente del Holocausto. La primera cosa que voy a decir, que yo no hablo español muy bien. Yo hablo el español de 500 años antes, el español de los judíos, el español de Cervantes. Es un grande honor de hablar con vosotros hoy. 80 años después que abrieron las puertas de Auschwitz. Yo nací en 1933 en París. Mi padre vino de Turquía, porque para los judíos en Turquía era muy difícil de vivir. El servicio nacional era de 7 años y los judíos no podían llevar más alto que segunda clase. Por esto, muchos judíos de Turquía y de Grecia, de Salónica, quitaron este país y vinieron en Francia. Mi padre vino en los años 1920-25, puede ser. Se empezó presto a hablar francés y empezó a ganar su vida. Después hizo venir su novia de Turquía, se casaron en Francia y de este casamiento nació 3 hijos. Yo soy el mayor. Vivíamos muy bien. Mi padre ganaba su vida, el país de libertad, igualdad, fraternidad. Y en 1939, la guerra. Mi padre no era francés, no era turco, es apátride. Se engajó en la Legión extranjera. A esta guerra. 8 meses después escapó. Mi padre tornó, no sé qué rasinura topó allí, 2 meses después se murió. Y mi madre quedó con los 3 hijos. Y a este momento en Francia, libertad, igualdad, fraternidad, no hay más. No hay república, es el État francés. Al lugar de libertad es trabajo, familia, patria. Y salieron poco a poco los decretos sur la situación de los judíos. Empezaron, los judíos no pueden, doctor, profesor, avocat. Y puis otro decreto, los judíos no pueden tomar el metro en París, solo el último vagón. Y después otro, los judíos no pueden irse al cinema, al teatro. Poco a poco, fin a 1942, y salió un nuevo decreto que los judíos deben
del año de 6 años llevar en sus vestidos una estrella, no sé qué, jaune, ¿cómo se dice jaune? Amarilla, ¿sí? Con escrito juif. Yo tenía en 42 9 años. No éramos una familia muy practicante del judaísmo. Solo Pesach, Pâques, era la ocasión de se topar toda la familia con amigos y todo, comer muy... Si bien que yo no sé lo que quiere decir juif, judío, no sé. Mi madre me puso encima de esta estrella. Yo estaba contente porque hacía una decoración, ¿sabes? Muy bien, los otros no tenían. Ama, de este día, en la escuela no fue el mismo que antes. No tenía más amigos. Sale juif, sale Yupin, sale Yurt, quítate d'ici, no quiero jugar contigo. Y el profesor me dijo, estábamos 3 o 4 al fondo de la clase. A la tarde, cuando entré en casa, le dije a mi madre, llorando, no quiero más ir a la escuela. Mi madre fue a ver la dirección y la dirección le dije, en 2 meses ya es las vacaciones, no es importante que tu hijo venga. Y no fui más a la escuela. Y mi madre sintió que va a ser muy difícil para comer. Los judíos no podían ir que después de 3 horas. 3 horas no había más nada. Y conoció una mujer que laboraba en la asistencia pública. Y esta mujer le dijo, dame los 2 más grandes y yo los va a topar familia que las van a guardar. Y así mi hermano Nissim y yo nos enviaron dans la nieve, en los campos, 2 familias de siempre ¿cómo? Campeones. Bueno, 2 familias en el campo, y là muy bien. Y había de comer, y había gallinas, conejo, huevos, árboles, fruta, todo. Carne, mataba un puerco, comíamos el puerco, cuando no había más, mataba otro. Muy bien. Y mi hermano y yo andamos al village, que estaba un petit village a 3 kilómetros, y había solo una clase en la escuela, los hijos de esta parte, las hijas de esta parte, y el jueves no había clase, todos al catecismo. Y yo me fui al catecismo, estaba yo muy bien en el catecismo. Ya tenía yo 10 años. Ama, el curé, ¿no se dice el curé? Él ya sabía que soy judío. Me dijo, tú no vas a hacer la comunión. En casa, ¿cómo no vas a hacer la comunión? El regalo, no hay regalo. No hice la comisión.
Bueno, pasó el tiempo. El mes de marzo 1944, mi madre con mi hermano Jojo fueron arrestados, enviaron en el campo de Drancy. Drancy, al lado de París, es el campo de donde se fueron 77 trenes a destinación de los campos de exterminación que estaba en Polonia. 6 campos de exterminación. Auschwitz, Birkenau, Auschwitz, Majdanek, Belzec, Chelmaux, Treblinka, Sobibor. 6 campos de exterminación. 700, ¿cómo se dice? 77 trenes se fueron de Drancy a destinación de estos campos. Y mi madre dijo, yo tengo un pasaporte turco. Yo quiero entrar en Turquía. Somos en 44. En el pasaporte hay la foto de los 3 hijos. ¿Dónde están los 3? Los otros hijos. Dijo, está ahí, en este lugar. Y vinieron la policía francesa. ¿Dónde está el petit barbut? ¿Está là? ¿Qué quieres? Me metieron les menottes, ¿cómo se dice? Les menottes. Voilà, me metieron les menottes. La mujer dijo, no tienes vergüenza de meter las menotas a un chico de 11 años. Y nosotros, yo con mi hermano, de una parte ya estábamos contentos de encontrar a nuestra madre que no la vimos de más de 2 años. Y de este modo vinimos en Drancy. Del 23 de marzo final 12 de abril quedamos allá en Drancy. Drancy era HLM non escapado, y había escalera. A la escalera una es resortimientos turcos, aquí había de Cuba, aquí había inglés, no son deportados inmediatamente. Y había nada de comer. Con mi hermano buscábamos, comíamos lo que topábamos. Yo os voy a decir una cosa, que cuando vinimos en Drancy, Drancy es 3 bâtiments. Un bâtiment aquí, una y una. 3 bâtiments. Y aquí las puertas. Y al mitad, allá, hay una barraca de leño. Es la barraca de Fuy. Si tienes de bijoux, de boucles d'oreilles, de bagues, tout ça, te toman todo. Y yo, cuando entré de esta barraca de Fuy, salió una chica. Una chica, puede ser, tenía, no sé, 5 años, 7 años, 8 años, no sé. Ama la cara de la chica. Y hay 80 años de esto. Como si era ayer. La tenía llena de sangre. La chica la tenía, estaba llorando y la cara llena de sangre porque il n'arrivait pas à lui prendre, il a arraché les boucles d'oreilles. Et cette petite, il y a 80 años de esto,
para mí es como si era ayer. Puede ser que, hablando de ella, la hago un poco vivir. El 12 de abril nos metieron en un treno normal, avec un chef de train. Y estábamos 166 judíos sefarados y nos enviaron en Turquía. Y este tren pasó en Alemania, los Autriche, la Checoslovaquia, no sé cuál, o la Bulgaria. Y 9 días después vinimos a Estambul. Y a Estambul, la fiesta. Y hay mis abuelos de la parte de mi madre, mis abuelos de la parte de mi padre. Y mi madre era la mayor de 8 hermanos. Y hay los tíos, tías, la fiesta. Ama 4 personas de más es mucho. Mi madre y mi hermano quedaron donde mis abuelos de mi madre, yo a mis abuelos de mi padre, y mi hermanico que rompaba todo lo metieron en una casa d'enfants, una maison d'enfants. Y yo hablaba francés. Ama, mi abuela nació en Turquía. Ama, no hablaba turco. Lo que hablaba es español. Y yo, el español que vos está hablando yo, me lo embellecí con mi abuela. Yo hablaba solo con él. Ella no hablaba turco. Nació en Turquía, no hablaba turco. ¿Te dices? De este modo, 2 años vivimos en Turquía. En 1946, la guerra está escapando y mi madre dijo, para tener un hijo aquí, un hijo allá, no sé cuál, tornamos en Francia. Y vinimos en París, y en París el apartamento estaba ocupado. Y mi madre estaba jasina, le toparon tuberculosis. Entró al sanatorium y mis hermanos conmigo en el orfelina se dice, Rothschild, al lado de París, a Saint-Ouen-l'Aumône. Y yo quedé allá, tenía 18 años. A 18 años me dijeron, ahora ya tienes 18 años, hay debate, debrouillate para... hice no sé cuántos laboros, todo para comer. Y mi madre escribió a una prima de ellos que moraba en Marsella y le dijo la prima, dísele a Albert que venga. Tomé un tren y vine a Marsella. Tenía yo 20 años. En 1980 salieron los revisionistas. ¿Sabes lo que es los revisionistas? Esta gente que decían en Auschwitz lo que mataron son los piojos. Y había unos cuantos que habían sobrevivido. Si mataban los piojos, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde estaban los piojos? Se montaron una asociación amical de Auschwitz. Y uno amigo que pasa y me dijo, está montando la amical de Auschwitz, quiere que vengas. Y yo fui, amical de Auschwitz. Y tantos años con estos que sobrevivieron
que vinieron de los campos, yo les acompañaba en los liceos, los colegios, para hablar. Yo no hablaba. Ellas tenían cosas más importantes que lo que yo podía decir. Además, los años, petit a petit, a poco, se murieron esta gente. Y yo dije, no es posible que le continuar a hablar. Y así, yo, cada vez, les profesores de historia de los colegios, de lycée, me demandan, Albert, vous pouvez venir parler con los enfants. Y vengo. Y tomamos una otra asociación, la Asociación Fonds Mémoire d'Auschwitz, parce que les solos que survivieron dijeron después de nosotros que le creé una asociación por continuar a hablar. Y me nombraron presidente. Organizé yo 31 viajes a Auschwitz con estos jóvenes para explicar, para que comprendan lo que pasó. No son solamente judíos, mataron republicanos españoles, mataron gitanos, mataron gente, personas que tenían un handicap. Es importante de hablar de todo. Y hay encore de gentes que no saben. Cuando me voy yo en un liceo que hablo, no, les parece que es una historia. Cuando están allá en Auschwitz, que miran, que los digo yo, aquí es el cementerio judío el más grande del mundo, además es un cementerio sin tumbas. El primer viaje que hice, 8 días antes de ir, no podía dormir. Y cuando torné, 8 días no podía dormir. Y al punto yo dije, puede ser, a la longa es el mismo, es la misma cosa. El primer viaje, el último viaje es la misma cosa. Es terrible, es terrible. Vous savez, en Francia, al armistice, la Francia la cortaron en 2 partidas. Al norte había los alemanes. Abajo, la France dite libre. La France dite libre. Gouvernement. Mais il y a eu des camps. Il y avait campos. Al lado de Perpignan, il y avait el campo de Rivesaltes. ¿Qué metieron allí? Republicanos españoles. Que se espantaban de Franco. La Francia los apañó y los metió en un campo. Al lado de Biarritz había el campo de Gurs, al lado de Toulouse el campo de Noé, el campo de Recebedú, el campo de Saliers, en Camargue, où metieron los gitanos. Es los franceses. Cuando los americanos con les alliés debarcaron en África del Norte, los alemanes ocuparon la partida libre, entre guillemets. El 11 de noviembre
1942 entraron en Marsella. Y de 11 novembre 1942 au 22 janvier 1943, c'est-à-dire en l'espace de 2 meses y medio, organizaron la rafle des juifs, de los judíos de Marsella. Este día, 782 judíos fueron arrestados. Hicieron 2 convois, 2 trenos, el 52 y el 53. Esos 2 convois fueron dirigidos vers no Auschwitz, Sobibor. Sobibor no hizo tri, il n'y a pas eu de tri à la descente du train. Todos fueron matados. Y después, les rafles continuaron. Yo trabajé 3 años para topar el nombre de los judíos raflados en Marsella. 2.720 judíos fueron raflados en Marsella y con el consistoire israélite de Marsella hicimos un mur donde está escrito 2.620 judíos. Voilà lo que quería decir. Muchas gracias de me haber oído con este español como una vaca francesa, ¿no? Ya me comprendiste y es el principal. Muchas gracias y muchas gracias, señores, de oírme. Muchas gracias. A continuación se procederá al encendido de 6 velas en memoria de los 6 millones de víctimas del Holocausto. Durante el encendido de velas, doña Rocío Cabello interpretará 2 piezas musicales, Shalom y Salvación. Primera vela, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en persecuciones, guetos y campos de concentración. Encienden la vela Albert Barbuz, superviviente del Holocausto, Clara Benzadón y David Benbergui, alumnos del Centro Ibn Gabir. Segunda vela. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales y testigos de Jehová, encienden la vela Fabián Sánchez, presidente de Presencia Gitana, e Inés Álvarez, hija de Ángela Álvarez Curto, deportada a Dachau. Tercera vela, en memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y memoria de quienes fueron protegidos por los justos entre las naciones. Encienden la vela Ángel Sandbriz, hija de Ángela Sandbriz, justo entre las naciones, y Eva Leigh Van Borer, superviviente del Holocausto y rescatada por Ángel Sandbriz. Cuarta vela, en memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, enciende la vela Dan Poratz, encargado de negocios de la Embajada de Israel en España, y Alberto Cortina Koplovitz, nieto de Ernesto Koplovitz, superviviente que rehizo su vida en España.
Quinta vela por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Encienden la vela Antonio Sanz, graduado en Yad Vashem, Ana Gómez, estudiante de la Universidad de Sevilla, y las alumnas Marta Conde y Yeisa Gamboa del Colegio Agustiniano de Madrid. Sexta vela por la convivencia fraternal, la tolerancia, el respeto entre los pueblos y el derecho a la diferencia en una sociedad en la que la libertad y los derechos humanos sean la base moral. Encienden la vela Susana Díaz, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, y Pedro Royán, presidente del Senado. A continuación, rogamos se pongan en pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Holocausto. Muchas gracias. A continuación, asistiremos a la plegaria por las víctimas del Holocausto Malé Rajamín, a cargo del rabino Moshe Ben Daan. אל מלא רחמים שוכן במרומים, עמסה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר ים אסירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו, ושנקברו חיים על קידוש השם, בארצות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה, שמסרו נפשם על קידוש השם, בעבור שקולה בישראל ובגולה, נתפלל להזכיר זכרה ולעילוי נשמותיהם לכם.
הרחמים, אז תראם בסתר כנפיך לעולמי, ושרור ויפרח נשמותיהם בגן עדן. אדוני ונחלתם, ארץ אל תכסה דמם ותשתוק לשקקתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandeciente, a todos los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi y de todos sus colaboradores. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. A continuación tiene la palabra el secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, señor don Fernando Martínez López. Presidente del Senado, gracias por seguir convocándonos a este acto tan emotivo y tan necesario en el Senado de España. Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen y otros campos, señor Albert Barbuch, superviviente del Holocausto, gracias por tus emotivas palabras en este acto de recuerdo al Holocausto. Director general del Centro Sefarat Israel, señorías, cuerpo diplomático, autoridades, señoras y señores. Hoy hace 80 años que el ejército soviético entró en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y liberó a los supervivientes que consiguieron sobrevivir al exterminio nazi. Hoy conmemoramos el final de esa ignominia para el ser humano y de esa crueldad impensable. Este año vamos a reflexionar en España sobre 50 años en libertad y tendrá un papel destacado la conmemoración de los 80 años de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazi en los que fueron deportados los exiliados republicanos españoles. Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este acto solemne de recuerdo a todas las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Y lo hago emocionado, como secretario de Estado de Memoria Democrática, responsable de ejecutar las políticas públicas de memoria del Gobierno de España. Este acontecimiento de memoria es uno de los más dolorosos al que se han enfrentado los seres humanos a lo largo de la historia. Por ello creo que Europa, hoy más que nunca, sigue teniendo el deber de recordar la barbarie que asoló nuestra tierra y también el deber moral de seguir recordando a todas las personas que estuvieron cerca de ser borradas de la historia: judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad y un largo y triste etcétera de víctimas que el régimen nazi señaló para ser exterminadas. El Holocausto nos enseñó la existencia del lado más oscuro y perverso del ser humano y sus debilidades. Y solo la memoria de las víctimas, es el dique de contención para evitar que se repita una barbarie de tal magnitud como la que asoló a Europa en la primera mitad del siglo XX. Detenerse un momento a reflexionar sobre lo que significó el Holocausto es un ejercicio necesario que debemos realizar permanentemente. El Holocausto supuso un momento crucial en la historia de la humanidad. El exterminio del pueblo gitano no respondía a ningún propósito, era simplemente odio
y una estrategia racista de eliminar mediante la fuerza y la planificación sistemática a todo un pueblo basándose en la idea de que había una raza superior que se creía con poder para imponer el final de todo un pueblo o exterminar a las minorías situadas en los márgenes del Estado. Como sociedad madura, nos corresponde a nosotros mirar el pasado y preguntarnos cómo fue posible el exterminio de tantas personas sin que el sistema de resistencia social pudiera hacer nada o no supiera reconocer las atrocidades que se estaban cometiendo. Tenemos una responsabilidad como sociedad de seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas, pero también tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que nunca más vuelvan a repetirse. Hoy somos una Europa fuerte y unida gracias a una memoria colectiva que hunde sus raíces en la tolerancia, el respeto y el recuerdo de nuestro pasado más reciente. El deber de memoria nos interpela a seguir construyendo una sociedad libre de discursos de odio y a tejer alianzas basadas en el respeto, los derechos humanos y la convivencia. Esta es la Europa que construimos desde 1945 y la que queremos seguir defendiendo en el presente y el futuro, a pesar de las enormes dificultades con las que nos enfrentamos en estos momentos. Me van a permitir un especial recuerdo a los miles de compatriotas españoles que perdieron la vida entre el año 40 y 45 del siglo pasado en las más terribles circunstancias, privados de libertad y hasta de su propia identidad. El final de la Guerra de España supuso el exilio de cerca de 500.000 republicanos y republicanas españolas, un acontecimiento de una trascendencia incalculable para nuestro país que produjo una profundísima herida en la sociedad española. La pérdida de capital humano, político, laboral e intelectual fue irreparable. La mayor parte de ellos siguieron enfrentándose al fascismo en los campos de Europa. Lo hicieron en la resistencia, en los grupos guerrilleros, en los ejércitos regulares como acciones heroicas como la liberación de París, pero también sufrieron trágicos finales con las deportaciones, el trabajo forzado y los campos de exterminio. Su compromiso con la libertad, su sacrificio y su lucha contra el fascismo es lo que nos hace formar parte ineludible del proceso de construcción de la memoria democrática europea. Actos como el que estamos conmemorando, de emocionado recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas, adquieren una trascendencia especial en la medida que vemos cómo los discursos totalitarios ganan espacios de legitimidad en nuestro entorno político más cercano. Como profesor considero que la educación, la pedagogía y las políticas públicas de memoria son esenciales para que los más jóvenes, que han nacido y crecido en democracia y en una Europa próspera y tolerante, no caigan en las redes de los discursos de odio y la tergiversación histórica y política de los herederos del terror y de los ingenieros del caos. Hoy es necesario seguir combatiendo el discurso antisemita y antigitano, combatir el racismo, defender la diversidad sexual y proteger a las minorías, fortaleciendo el compromiso de las mayorías. El conocimiento del Holocausto es más que una simple transmisión de información. Necesita una profunda reflexión en las aulas y en el seno de la sociedad europea para dar respuesta a preguntas que la propia sociedad de aquel momento no supo hacerse o no quiso responder. Y quizás, y ese es el auténtico peligro, hoy tampoco sepamos o queramos responder. La Ley de Memoria Democrática y los decretos de enseñanzas mínimas ya recogen el claro compromiso del Gobierno de España de incluir en el sistema educativo la difusión y divulgación del exilio, la resistencia, el Holocausto y la deportación a los campos de concentración nazi, así como la conquista de las libertades democráticas. El grito de nunca más que surgió de las gargantas de los supervivientes de los campos de exterminio nazi nos interpela
a estar alerta frente a los rebrotes populistas que amenazan la libertad y la pacífica convivencia. Cuidar la libertad y hacer democracia no es sencillo. Los derechos y libertades conseguidos desde 1945 en Europa y desde 1978 en España no constituyen un valor permanente. Hay que seguir cuidándolas frente a amenazas de nuevos posicionamientos políticos disfrazados bajo el manto del viejo totalitarismo excluyente que solo busca dividir y enfrentar. Las víctimas del Holocausto nos deben alentar a la reparación integral de las víctimas y a implementar políticas públicas dirigidas al conocimiento de la verdad que nos garantice la no repetición de los hechos dramáticos que asolaron Europa y que hoy, tristemente, con profunda emoción recordamos. Termino haciendo mío un fragmento del juramento de los supervivientes de Mauthausen, redactado con gran lucidez en un momento en el que apenas comenzaban a salir de aquella pesadilla que vivieron en los campos nazis en medio de una Europa desolada y arrasada. Dice así el fragmento: la paz y la libertad son la garantía de la felicidad de los pueblos y de la construcción de un mundo sobre nuevas bases de la justicia social y nacional. Esa es la única ruta hacia una colaboración pacífica de las naciones y de los pueblos. Termina la frase y añado que los pueblos de hoy no lo olviden, porque el olvido supone la mayor de las injusticias y es claramente incompatible con la democracia. Muchas gracias. A continuación, dará unas palabras y concluirá el acto el presidente del Senado, el exclamado señor don Pedro Royan. Se cumplen 80 años de la liberación del mayor campo de exterminio nazi. Hoy sus majestades, los reyes de España, participan en los actos convocados en Polonia junto con otros jefes de Estado. Ese campo, el de Auschwitz, fue el ejemplo más claro y más notorio del episodio más cruel que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados. 6.000 de ellos, al menos 6.000 de ellos, españoles. De esos 6 millones, más de 1 millón de euros, más de 1 millón de niños fueron niños. Cuando escuchaba las palabras del señor Albert Barbud, no podía evitar llevar la mirada a hacer un viaje en el tiempo ante la serenidad con la que expresaba la que ha sido su vivencia, su sufrimiento, pero la moderación de sus palabras y esa inocencia en la que se sentía agradecido, distinguido, honrado, porque en un primer momento le pusieron un adorno, una insignia, que al cabo de muy pocas semanas comprendió lo trágico y lo mortal del significado de ese nefasto señalamiento. A todas esas barbaridades que se cometieron contra el pueblo judío hay que sumar también, como aquí se ha indicado, a los romaníes, a los gitanos, a las personas con cualquier tipo de discapacidad, a los homosexuales porque decidieron amar a quien consideraron oportuno, también a los disidentes políticos, a cualquiera que por quien tenía el poder formaba parte del grupo de los señalados. Es difícil cuantificar la cifra de personas que fueron asesinadas, pero son muchas las fuentes que coinciden en que a más de 11 millones de personas les fue arrebatada la vida. Es una dimensión tremenda. 11 millones de personas. Es la población residente en estos momentos en países como Portugal o la República Checa. Esa es la dimensión de la que estamos hablando. Cada una de las personas asesinadas representaba una historia, un sueño, una familia, un futuro. Todas ellas se vieron truncadas. El odio, la locura, la sinrazón y, por supuesto, la discriminación fueron las fuerzas
que impulsaron llevar a cabo tal atrocidad. Al igual que hacemos todos los años desde que se celebra este acto, hoy honramos la memoria de esos 11 millones de seres humanos a las que les fue arrebatada la vida y renovamos nuestro compromiso con los supervivientes de aquellos campos de exterminio, de aquellos campos de concentración. Supervivientes como el señor Albert, que hoy ha intervenido en nombre de todos ellos y que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de entenderle perfectamente. Agradecer su participación, su compromiso, sus palabras y su generosidad. Comparten con nosotros lo que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Y ahora me quiero dirigir a los alumnos, a los más jóvenes que se encuentran entre nosotros, para que todos y cada uno tengamos muy presentes, sobre todo las nuevas generaciones, de lo que allí aconteció. Debemos evitar que se repitan los hechos más execrables de la historia, desencadenados cuando el odio y la intolerancia prevalecen en la mente de algunas personas. Y también este acto, anteriormente se ha hecho referencia por quien me ha precedido en el uso de la palabra, nos desafía a reflexionar sobre la humanidad y las lecciones que debemos aprender. Este acto también nos permite actualizar, renovar nuestro compromiso contra lo que ocurrió hace 80 años y contra la permanente amenaza del mal. Porque rebelarse para defender los principios democráticos y libertades, los derechos humanos, los derechos universales, es una de las loables aspiraciones que debe estar presente siempre en el ser humano y en el que nos deben encaminar nuestras acciones. En esta causa no puede existir muros políticos, religiosos, ideológicos, culturales, porque lo que estaría en riesgo es la vida de seres humanos y la destrucción de nuestros derechos y libertades más esenciales. También se ha hecho referencia, por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, a la barbarie, a la destrucción, al mal. Pero también quiero destacar el bien y la esperanza, porque también lo hubo. Y por eso quiero que me permitan señalar el que dentro de tanta maldad fueron muchos los que elevaron la voz, los que demostraron resistencia, los que dijeron no, los que se rebelaron. Y permítanme que lo haga citando tan solo, fueron muchos, pero citando tan solo algunos españoles que en la medida de sus posibilidades vencieron sus miedos, se rebelaron y se comprometieron para salvar la vida de miles de seres humanos. Tal vez el ejemplo más conocido sea el de don Ángel Saint-Brieuc, apoderado del Ángel de Budapest. Su hija también nos acompaña en este acto. El señor Saint-Brieuc era el encargado de negocios de la Embajada de España en Hungría y heroicamente proporcionó pasaporte español a numerosas familias, lo que permitió salvar la vida de más de 5.000 judíos de origen húngaro. Pero también hay otros, como don Eduardo Proper de Castellón, que estaba destinado en la Embajada de Francia. Ayudó a que, gracias a sus gestiones, miles de judíos huyeran de la Francia ocupada hacia España. También José Santaella y su esposa Carmen Balfraud, Concepción Falla, Martín Aguirre, Magdalena Martínez, Fernando Serra y Eugenia Cutellí o Sebastián de Romero. Todos ellos han sido reconocidos como justos entre las naciones en el Museo Yad Vashem de Jerusalén por llevar a cabo diferentes acciones que permitieron salvar la vida de numerosos seres humanos, judíos principalmente, perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. También hubo muchos otros españoles que ayudaron a salvar vidas. Cito tan solo algunos ejemplos como las hermanas Touza, conocidas como las Slinder gallegas, Julio Palencia y otros diplomáticos del momento. Sumo a todos aquellos españoles anónimos que también contribuyeron con sus acciones, complicidades y silencios a que cientos de seres humanos evitaran llegar a los campos de concentración. Todos ellos son un ejemplo y un referente para nosotros, ya que consiguieron salvar la vida de miles de personas, aun arriesgando la suya propia, la de sus familiares y también la de sus haciendas.
Lo que sucedió a principios de la década de los 40 en Europa no debe ni puede ser olvidado. Debemos recordar lo que ocurrió para así combatir lo que hoy, lamentablemente, aún acontece. Por increíble que parezca, y lo comentaba anteriormente David, el antisemitismo no ha desaparecido de nuestras sociedades, está mucho más presente en nuestra sociedad de lo que creemos o pensamos, y es una amenaza latente para las sociedades libres y democráticas. El 7 de octubre del 2003 se produjo un vil atentado terrorista que asesinó a más de 1.200 personas y 250 de ellos fueron secuestrados. Liderado por el grupo Hamás, fueron ellos los que cometieron esta atrocidad, el mayor atentado producido y con el mayor número de víctimas desde el Holocausto. Hace unos días entró en vigor un alto el fuego. Es cierto, un frágil alto el fuego, que permitirá la liberación de casi un centenar de personas que todavía permanecen secuestradas, mujeres, niños, mayores, enfermos, que llevan más de 470 días sin poder disfrutar de la libertad, sin poder estar junto a sus seres queridos. Ojalá que se den las condiciones para que ese frágil alto el fuego sea un sólido e indefinido alto el fuego. La necesidad de combatir el antisemitismo es continua y también es permanente. Cada uno de nosotros, desde nuestras competencias, tiene la responsabilidad y también, me atrevo a decir, la obligación de combatir cualquier episodio de odio o de discriminación. Nuestras sociedades no pueden convivir con el antisemitismo, ya que socava y debilita nuestros valores democráticos más esenciales y también nuestras libertades. Hace unos meses conocíamos que la violencia contra los judíos había aumentado en un país vecino en casi un 80%. En el mes de noviembre, decenas de aficionados fueron señalados y atacados cuando iban a presenciar, a disfrutar de un partido en una competición europea en el que competía un equipo israelí. En nuestro país, numerosos judíos españoles, de los cerca de 50.000 que conviven con nosotros, han sufrido ataques y señalamientos en los últimos meses. Además, en algunas sinagogas ha sido necesario la presencia policial ante las pintadas y señalamientos que han tenido lugar. Y por supuesto que condenamos estos ataques, todos y cada uno de estos ataques a la libertad religiosa, así como las agresiones y señalamientos que están teniendo lugar. No se puede permitir ni tolerar estos hechos contra ningún colectivo ni contra ninguna persona. Por ello es importante que ante cualquier atisbo de señalamiento, de discriminación, de antisemitismo, desde las instituciones se denuncie y se actúe para frenarlas y se ponga fin a las mismas. Como podemos comprobar, el antisemitismo, el racismo o la xenofobia lamentablemente siguen latente en nuestras sociedades. Por tanto, debemos hacerles frente para evitar que en el futuro tengan lugar hechos similares como la Shoah. En el año 2021, la Unión Europea aprobó la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía en el horizonte 2021-2030, con 3 ejes principales: prevenir cualquier forma de antisemitismo, proteger y fomentar la forma de vida judía y promover la investigación, la pedagogía y la conmemoración del Holocausto. Como bien dijo la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, abro comillas, queremos volver a ver florecer la vida judía en el corazón de nuestras comunidades, como debería ser, a lo que añadió: Europa solo puede prosperar si las comunidades judías se sienten seguras y prosperan. Cierro comillas. Evidentemente, estas palabras no solamente iban orientadas hacia la comunidad judía, también hacia la comunidad de todos y de cada una de las personas gitanas a las que se les arrebató la vida y a todos los colectivos que, por el mero hecho de ser diferentes a quien ostentaba el poder y lo ejercía de manera despiadada, les arrebató la vida. También otros organismos internacionales están poniendo en marcha otros planes de acción para combatir estas prácticas a lo largo del mundo. Finalizo.
Y lo hago trasladando que se necesitan más medios y más recursos por parte de los países para combatir estos señalamientos, el antisemitismo, para evitar que el odio y la intolerancia conlleven de nuevo a situaciones reprobables. Se requiere de compromiso social, también se requiere de voluntad política. Debemos seguir respondiendo a estas amenazas con más democracia, con más libertad, con más tolerancia y con más defensa y protección de los derechos humanos, como hemos escuchado en las sabias palabras de don Albert. Debemos combatir los discursos de odio presentes en nuestra sociedad y debemos mantenernos firmes en la defensa de las ideas y de los valores que contribuyen a la paz, a la convivencia, al respeto y a la igualdad. Tenemos el deber de la memoria y también del recuerdo. Según van pasando los años, existe el riesgo, el peligro y la tendencia de olvidar. Recordar el Holocausto también significa aceptar la responsabilidad de educar a las generaciones futuras. Lo que pasó se debe enseñar en los centros educativos, se debe hablar de ello en nuestras casas y en nuestras comunidades. La educación es la mejor herramienta para combatir cualquier discriminación. Debemos recordar cada día lo que ocurrió en el Holocausto para evitar que esto pueda tener lugar. Y nos permite ceremonias como esta, honrar la memoria de aquellos a los que arrebataron vilmente la vida en los campos de concentración y renovar nuestro compromiso con aquellos que afortunadamente sobrevivieron y hoy pueden compartir sus experiencias y sus vivencias. Comprometámonos a seguir construyendo un futuro donde los derechos humanos y la libertad sean respetados. Evitemos el silencio y la indiferencia. Combatamos las injusticias, el antisemitismo y la intolerancia y avancemos juntos. Hagamos de cada día una mejor sociedad y trabajemos por un mundo más justo. Muchas gracias y damos por concluido este acto. Muy buen día.